Arnaldo Fiallo Guerrero y soy el escritor y la voz de Guerrero Espectral TV. Quiero felicitarlos y desearles un feliz 2024, desearles que este sea un año lleno de paz, de armonía y de abundancia para todos. Espero que sigamos creciendo en el canal este año y poder seguirle trayendo historias como estas que les he traído a lo largo de este año. Muchas gracias, felicidades para todos y nos vemos en el próximo video. Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Guerrero Espectral, y hoy les traigo 5 historias de cementerios y vamos a comenzar con la primera, que hemos titulado La enterraron viva. Domingo había sido sepulturero por más de 20 años y nunca había experimentado nada paranormal. Él era muy escéptico y cuando algunos de sus compañeros contaban historias de sucesos paranormales que ellos habían experimentado, él siempre les decía lo mismo: yo no creo en nada de eso. Una tarde tenían un entierro de una persona que traían desde Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. La señora había nacido en aquel pueblo, pero en su juventud se había casado con un hombre muy rico y se había mudado a la capital. El último deseo de la señora había sido ser enterrada en su pueblo, en aquel pueblo que la vio nacer, en la humilde tumba de su familia. Domingo conocía muy bien a la señora, pues la señora siempre ayudaba mucho a la gente del pueblo, así que quiso poner la tumba lo mejor posible. La reparó, la pintó y la dejó muy limpia para que allí reposaran los restos de aquella querida señora. El entierro fue a las 3 de la tarde y todo el pueblo estuvo allí. Después que todos se fueron, Domingo y su ayudante se quedaron poniendo la losa y sellando con cemento la tumba. Domingo siguió trabajando en otra de las áreas del cementerio como hasta las 6 de la tarde. Cuando ya se disponía a regresar a casa, pasó frente a la tumba de la señora. Cuando pasó frente a la tumba de la señora, oyó unos golpes, como un tocar en la madera. Pegó el oído, pero no escuchó nada. Así que siguió adelante. Tal vez había sido algún ruido de la calle. Esa noche se la pasó soñando con la señora, que le pedía ayuda, que no podía respirar, que la sacara de allí. A las 5 de la mañana ya Domingo no podía más y se levantó de la cama. Las pesadillas eran insoportables. Por momentos sentía como que ya no podía respirar. Antes de que amaneciera, ya Domingo estaba en el cementerio y fue directo a la tumba de la señora. Enseguida pegó el oído a la losa y efectivamente se escuchaba como alguien gritando, como desesperado, como golpes en la madera. Inmediatamente Domingo llamó al guardia que cuidaba del cementerio. El guardia enseguida llamó a la policía, pues parecía que la señora estaba viva. Quitaron el cemento fresco y rodaron la losa, pero cuando abrieron ya no se escuchaba nada. Domingo incluso llamó a la señora por su nombre, pero no respondió. Después de pensarlo por un rato, decidieron abrir el ataúd. Para la sorpresa de todos los presentes, el cuerpo estaba intacto. Estaba tibio y flexible, y se veía como 2 marcas de 2 lágrimas que corrieron desde la esquina de los ojos hacia los oídos. Domingo buscó señales de vida en el cuerpo, pero no las encontró. Incluso abrió un poco el cuello de la blusa buscando el pulso, pero no encontró nada. Y cuando se fijó bien, vio la incisión en forma de Y que se usa en las autopsias. No había forma de que la señora estuviera viva. Le habían practicado una autopsia y en ese procedimiento se remueven todos los órganos del cuerpo. Minutos después llegaba la patrulla y en efecto no había forma de que la señora estuviera viva. Tampoco había forma de que ese cuerpo hubiera podido hacer ningún tipo de movimiento o sonido o golpeado en la tapa del ataúd. Domingo pidió que por favor no le dijeran nada a la familia y que dejaran aquel suceso así. Domingo contaba que de vez en cuando pasaba frente a la tumba de la señora, unos gemidos, unos lamentos, y a una persona tocando en la madera. Y esta segunda historia la hemos titulado El niño me pidió un juguete. Carmen Rosa tenía 5 años y recuerda muy bien cuando se mudó a Lima con sus padres desde el interior del Perú. Recuerda lo diferente que veía la ciudad. Era totalmente lo opuesto al pequeño pueblo de donde venía. Recuerda también que una noche sus padres tuvieron una gran discusión y que su padre se fue de la casa. Recuerda cómo su madre María lloraba cada noche, pues no tenía empleo y no conocían a nadie en la ciudad. Una mañana María preparó a Carmen y fueron al cementerio,
pues en su pueblo natal tenían una costumbre de hacer pedidos a las ánimas. Las personas iban al cementerio y buscaban una tumba abandonada, y allí hacían su pedido y hacían un tipo de pacto con el difunto. Algunos ofrecían oraciones a cambio del favor, otros prometían traer flores y veladoras cuando el difunto les cumpliera. Mientras su madre hacía su pequeño ritual, Carmen comenzó a caminar entre las tumbas y se encontró a un niño. El niño tenía unos 4 años, era muy rubio, ojos azules y muy delgado. Ella le preguntó que dónde vivía y él le señaló una tumba. Le dijo que se llamaba Johan y allí jugaron un rato hasta que su madre la vino a buscar. Esa noche Carmen Rosa soñó con Johan toda la noche. El chico le pedía un carrito, le pedía algo para jugar porque estaba muy solo y aburrido. Carmen Rosa le pidió a su mamá que le comprara un carrito de juguete. La mamá le dijo que esos eran juguetes de varones y que tampoco tenía dinero, pues el poco dinero que tenían era para comprar algo de comer y para pagar la renta de la casa, que esa semana vendría la dueña a buscar el dinero y si no pagaban, las iban a echar. Carmen Rosa le dijo que no pediría nada más y que prefería no comer, pero que definitivamente quería comprarle el juguete a su amiguito para que no estuviera solo. María sabía que la niña hablaba en serio, así que trató de indagar un poco más y preguntó quién era su amiguito, pues hacía poco que vivían allí y todavía no había ni siquiera empezado la escuela. La niña no respondió a la pregunta y siguió con aquella idea del juguete. Parecía como una obsesión. La madre salía todos los días en busca de trabajo, pero no conseguía nada. Así que una vez más trató de conseguir la ayuda del más allá. Ese día irían al cementerio a llevar flores y una veladora. Cuando llegaron al puesto de las flores, habían unos carritos de madera. Carmen Rosa comenzó a rogarle a su madre que le comprara el carrito para su amiguito y comenzó a llorar desconsoladamente. Hasta la señora del puesto se sintió mal y le dijo a la niña que se los regalaba. La madre ofreció unas monedas a cambio del juguete, pero la señora le dijo que estaba bien. Cuando llegaron al cementerio, Carmen Rosa salió corriendo directo a la tumba que le había señalado su amigo. Allí se sentó a esperarlo, pues esta vez no lo vio. Mientras esperaba, una señora observaba a la niña a una distancia prudente. Era una señora muy alta, rubia, muy blanca, y vestía un abrigo negro y unos lentes de sol muy oscuros. La mujer observaba a la niña con detenimiento, hasta que vio que la niña se paró y puso un juguete sobre la tumba. La señora se acercó y saludó a Carmen Rosa. Le preguntó que por qué estaba allí. La niña le contó que había venido a traer un regalo a su amiguito Johan, que lo había conocido allí hacía como una semana, que el niño le dijo que estaba aburrido y solo, y se le apareció incluso en un sueño y le pidió un carrito, pero su mamá no tenía dinero. Cuando la señora escuchó aquel nombre, las lágrimas le corrían por debajo de los lentes, pero se contuvo, pues no quería asustar a la niña. En medio de la conversación llegó María. Disculpe, ceñito, si la niña lo molestó. Vámonos, hijita. La mujer las detuvo y les dijo que de ninguna manera la molestaba, que por el contrario, le agradecía mucho el gesto que había tenido la niña de traerle un regalo a su hijo. Pero lo más que le impresionaba es cómo aquella niña sabía el nombre de su hijo Johan, pues ese no era el nombre que estaba en la placa. Ellos eran alemanes y cuando fueron a vivir al Perú, le cambiaron el nombre al niño, le pusieron Carlos, para hacerle más fácil la integración en la escuela. Johan era el nombre que solo usaba la familia. Carmen le explicó una vez más que Johan se lo había dicho, que lo había conocido allí. Así que amablemente la señora le pidió que por favor le describiera el niño con el que había jugado. Cuando Carmen Rosa le describió al niño, la señora no pudo contener el llanto. Es él, es mi hijo, decía para sí misma. María se sintió muy mal por la señora y se quedaron a acompañarla un rato. La señora le contó que su hijo había fallecido de una enfermedad y que en efecto se veía tal y como la niña le había descrito. Cuando comenzó a oscurecer, María se disculpó y le dijo a la señora que debían irse, pues el bus las dejaba un poco lejos de la casa. La señora les dijo que de ninguna manera las dejaría irse en un bus. Ella las llevaría en su auto. María dijo que no quería ser una molestia, pero la señora insistió. Le dijo que lo mínimo que podía hacer era llevarlas en su auto. Cuando llegaron a casa de María, ella invitó a pasar a la señora,
pero la verdad no tenía mucho que ofrecerle, así que le dijo que le prepararía un té. Cuando la señora vio en las condiciones que vivía María y Carmen, se quedó muy triste. Minutos después, alguien golpeaba la puerta fuertemente. La dueña de la casa, groseramente, venía pidiendo el dinero de la renta, y si no pagaban, se tenían que largar en ese momento. Carmen Rosa comenzó a llorar, asustada, pero la señora tomó el control de la situación. ¿Cuánto le deben, señora? La mujer dijo la cantidad, y la señora sacó un fajo de soles de su monedero y se lo dio. Aquí tiene, señora. Ahora váyase, no moleste. Estamos conversando. María no sabía qué decir. Ay, ceñito, ¿cómo le voy a pagar? No tengo trabajo ni dinero. No se preocupe, María. Y si está dispuesta, le puedo dar trabajo. Te pagaré muy bien. Necesito a alguien que me ayude con las tareas domésticas. Y si quieren, también pueden venir a vivir conmigo. Tengo un apartamento vacío en la casa y la verdad necesito compañía. Ya estoy cansada de vivir sola. La señora era la dueña de una importante empresa alemana de exportaciones y se encargó que a Carmen Rosa y a su madre no les faltara nada. Carmen Rosa estudió y se convirtió en doctora y cuidó de la madre de Johann hasta el día en que ella se unió a su hijo en el más allá. Y la tercera historia del día de hoy la hemos titulado El sepulturero y la monja. En el cementerio municipal habían 2 sepultureros, Luis y Chicho. Chicho era una excelente persona, pero también era conocido por su pasión por el alcohol. De ahí el sobrenombre de Chicho el borracho. El cementerio era pequeño y cuando había mucho trabajo, venían los hijos de Chicho a ayudar a Luis, pues les daba vergüenza que su padre se pasaba casi todo el tiempo borracho y que Luis tenía que hacer el trabajo solo. Una tarde tenían la exhumación de un cadáver y Luis ayudó a Chicho a abrir la tumba y le pidió que por favor se encargara de limpiar los huesos y de ponerlos en el osario, en esa cajita donde se guardan los huesos después que el cuerpo está descompuesto. Chicho tenía una botella escondida en el cementerio y se iba dando sus tragos mientras trabajaba. Una práctica que molestaba un poco a Luis, pues era un poco frustrante tener que trabajar con Chicho en aquellas condiciones. Además, no era apropiado. Muchas veces venían familiares y se encontraban a Chicho borracho durmiendo sobre las tumbas. Después de protestar por no querer hacer la exhumación, finalmente Chicho bajó a la fosa. El cuerpo pertenecía a una señora que decían había sido una bruja muy poderosa en vida. Tal vez por eso Luis evitó hacer el trabajo. Luis era un hombre extremadamente religioso y siempre que iba a hacer algo con un cuerpo, ya fuera un entierro o una exhumación, siempre hacía una oración y con mucho respeto pedía permiso antes de hacer nada. Pero Chicho solo quería terminar con aquello e irse a tomar unos tragos. Así que abrió el féretro bruscamente y comenzó a tirar los huesos dentro de una bolsa plástica blanca. Mientras iba haciendo esto, Chicho iba renegando. ¿Qué tanto lío con esta vieja bruja que se debe estar quemando en el infierno? Y entre quejas y maldiciones, siguió tirando los huesos. Después prosiguió a sacar el ataúd que se había quebrado en pedazos, y cuando ya iba sacando los últimos escombros, resbaló de la escalera y se fracturó las costillas. El dolor era insoportable y casi no podía respirar. Allí se quedó por unos 15 minutos hasta que Luis fue a ver qué estaba haciendo Chicho. Allí se lo encontró, en el fondo de la fosa, quejándose de dolor. Luis lo sacó y fue a buscar ayuda. Llevaron a Chicho al hospital de inmediato y lo internaron. A medianoche los gritos de Chicho despertaron a todos. Chicho decía que la bruja estaba ahí, que estaba en el cuarto. Se puso tan mal que tuvieron que sedarlo. Los médicos decían que probablemente era el síndrome de la abstención. Las personas alcohólicas cuando paran de beber pueden tener alucinaciones y otros tipos de episodios mentales. Chicho estuvo sedado por días, pero cuando pasaba el efecto no paraba de gritar. Decía que la vieja se lo iba a llevar al infierno. Finalmente lo mandaron a casa para que se recuperara. Luis fue a visitar a Chicho y se lo encontró en un estado deplorable. Muy delgado, con los ojos desorbitados. Llevaba casi una semana sin dormir. ¿Qué pasa, Chicho? Nada, que la vieja viene por mí. Dice que yo maldije sus huesos y que se va a vengar. Dicen que yo profané su tumba. Vamos a llamar al cura. No te preocupes, él te dará la bendición
y verás que todo se arregla. Eso no va a hacer nada. Ella viene por mí. Luis sabía que Chicho no era muy creyente, pero sí tenía una fuerte amistad con el antiguo sepulturero Avelino. Avelino tenía como unos 90 años y ya estaba ciego, pero su mente estaba tan clara como cuando era joven. Cuando Avelino escuchó a Luis, le preguntó: ¿qué hizo Chicho? Era cuestión de tiempo que hiciera algo. Así que Luis le contó a Avelino en detalle lo que había pasado. Algo así pasó una vez, cuando yo trabajaba en el cementerio. Un chico entró nuevo a trabajar de sepulturero y vio que enterraron a una monja con un anillo y un crucifijo de oro. El chico regresó a medianoche y abrió la tumba y le robó el anillo y el crucifijo. Dijo también que había tocado inapropiadamente el cuerpo. También ofendió a la hermana, llamándola de prostituta. Cuando ya regresaba a su casa, se cayó de su bicicleta. Se fracturó un brazo. Tuvieron que llevarlo al hospital y dicen que pasaba todo el tiempo gritando. Así que le dieron pastillas para mantenerlo calmado. Cuando regresó al pueblo, nos confesó lo que había hecho. Y un viejo del pueblo dijo que el chico estaba maldito y que para quitarle todo aquello de encima tendrían que hacer un ritual. Necesitarían agua bendita de 3 iglesias: la iglesia donde la bautizaron, la iglesia donde la ordenaron monja y la iglesia donde la velaron. También necesitaban hacer una ofrenda de tabaco y aguardiente y devolver todo lo que habían robado. Y el chico tendría que pedirle perdón. El viejo hizo el ritual. Echó agua de la iglesia donde la habían bautizado y dijo: por el agua bendita de la iglesia en la que se te quitó el pecado original. Y virtió el agua sobre la tumba. Por el agua bendita de la iglesia donde se te ordenó y te hiciste esposa de Cristo. Y derramó el agua también. Y por último tomó el agua de la iglesia donde fue velada. Por el agua bendita del lugar donde se te despidió de este mundo. Perdona a esta persona arrepentida que interrumpió tu descanso y que ultrajó tu cuerpo. Por la sangre de Cristo, perdónalo. Él ahora te devuelve tus pertenencias. El chico cavó 2 pequeños hoyos en la tumba y depositó lo robado. El que conducía el ritual tomó las hojas de tabaco y las hizo una bola y le dijo al chico que la ofreciera como regalo y que virtiera 3 chorros de aguardiente sobre la tumba. Y así lograron parar aquello. Luis le comentó a los hijos de Chicho lo que le había dicho Avelino y lo prepararon todo para hacer el mismo ritual. Tomaron el osario donde estaban los restos de la señora, lo abrieron y cuando echaban el agua bendita, dice que los huesos estallaban, que sonaban como si se estuvieran friendo. Los huesos se pusieron negros, pero igual terminaron el ritual. Chicho pidió perdón e hizo las ofrendas de tabaco y aguardiente. Después de aquel día, las apariciones de la mujer que atormentaban a Chicho cesaron. Pero un año después, falleció en extrañas circunstancias. Y el cuarto relato de hoy lo hemos llamado Un entierro de noche. Durante la reciente epidemia que azotó al mundo, no solo fueron los servicios médicos quienes sufrieron una excesiva carga de trabajo. Los funerarios y los empleados de los cementerios también se vieron saturados de trabajo. Los sepultureros incluso tenían que trabajar de noche. Me contaba Iván que hay una regla en los cementerios conocida por aquellos que trabajan en esta industria. El día es de los vivos y la noche pertenece a los muertos. Durante la difícil temporada de la enfermedad, estas reglas o tradiciones no pudieron ser observadas y se enterraban personas a cualquier hora. Iván evitaba por todos los medios de trabajar en las noches, pero hubo una semana en la que uno de sus compañeros se enfermó y no había otra persona para reemplazarlo. El supervisor sabía de la incomodidad de Iván, pero igual le pidió como favor que lo ayudara. Contaba Iván que las primeras 2 noches fueron relativamente tranquilas, unos 3 o 4 cuerpos en la noche, pero la tercera noche fue un desastre. 13 cadáveres estaban esperando para ser sepultados. Aquella ciudad era pequeña y en el mes tal vez tenían unos 3 o 4 entierros. Por eso nunca usaban maquinarias para abrir fosas ni nada de eso. Solo tenían un pequeño bobcat y a veces abrían la fosa a pico y pala, a la vieja usanza. Pero aquella noche sería imposible hacerlo de aquella manera. Así que llamaron al alcalde y le explicaron la situación.
Inmediatamente mandaron un equipo de construcción y una brigada de constructores para ayudar. Cuando estaban abriendo la fosa número 13, ya era bien entrada la madrugada, y uno de los constructores alertó que había una niña. Iván miró en la dirección que señalaba el constructor, y efectivamente, allí estaba la niña, mirando cómo trabajaba aquel grupo de personas. Pensaron que tal vez había venido con una familia que se había colado en el cementerio y se había extraviado. Por las restricciones del gobierno, los familiares no podían asistir a los entierros y a los funerales. Estaba terminantemente prohibido. Así que Iván fue inmediatamente para pedirles que se fueran. A medida que se iba acercando a la niña echó a correr. Iván le gritó: «No corras, que te puedes caer». Dos de los chicos que estaban allí acompañaron a Iván, pues les preocupaba que la familia se fuera a poner hostil. Cuando alcanzaron a Iván les dijo que la niña había salido corriendo hacia la parte vieja del cementerio, que esa era un área muy peligrosa, pues habían varias fosas que estaban abiertas y no había luz. Buscaron por todo el cementerio, pero ni apareció la niña ni ningún adulto. Fueron hasta la entrada del cementerio donde había un policía. Le comentaron que había una niña adentro y el policía dio una vuelta por los alrededores, pero no había nadie, ni autos ni personas. Al principio Iván no sintió miedo y pensó que alguien había entrado al cementerio, pero después de esa noche Iván volvió a ver a la niña en el cementerio. Nunca más le habló, solo la ignoraba, pues dicen los viejos que si le hablas a un alma en pena, le estás dando permiso a que entre en tu vida. Y el último relato del día de hoy lo hemos titulado La niña que le teme a las tormentas. Mississippi es uno de los estados más místicos del sur de los Estados Unidos. Está lleno de leyendas y de historias. Este relato es del condado Adams, donde en el 1871 murió Florence Irene Ford, una niña de 10 años, que perdió la vida producto a una epidemia de fiebre amarilla. Esta epidemia azotó el sur de los Estados Unidos y fue responsable de muchas muertes. La niña era el orgullo y la felicidad de sus padres, especialmente de su madre Ellen. Ellen sabía del terror que le provocaban las tormentas a su hija, y en aquella zona ese fenómeno atmosférico es muy común. Desesperada, la madre no sabía qué hacer, y muchas veces, cuando había tormenta, ella se iba al cementerio y se quedaba allí, bajo la lluvia, cantándole a su hija. Pocos meses después, Ellen pidió construir un ataúd con un cristal. Mandó a construir unas escaleras para tener acceso al féretro de su hija, y una puerta de metal que pudiera ser abierta desde adentro. Hasta el día de su muerte, cada día de tormentas, la madre iba y acompañaba a su pequeña. Muchas personas visitan la tumba de la niña siguiendo la tradición de aquella abnegada madre. Ante tantas visitas, en los años 50 se decidió poner un muro para proteger el cuerpo de los vándalos. Pero hasta el día de hoy la puerta de la tumba está abierta para todo aquel que quiera acompañar a Florence Irene Ford cuando hay una tormenta. Hola guerrero, saludos para toda la comunidad. Si me lo permite, me gustaría contarle 2 eventos que experimenté hace unos años. El primer trabajo que tuve en mi vida fue de panteonero. Mi padre había muerto y mi madre no estaba muy bien de salud. Yo tenía otros 4 hermanos y mi madre, lavando y planchando para la calle, no daba abasto. Así que decidí buscar un trabajo y ayudar a la familia. El primer trabajo que me apareció fue un trabajo de enterrador. Mis amigos pensaban que estaba loco e incluso un par de ellos se alejaron de mí por mi nueva profesión. Decía que les asustaba un poco. A mí no me parecía el mejor de los trabajos, pero tampoco era nada deshonroso y además tenía que hacerlo. Mi familia lo necesitaba. Comencé a trabajar en el cementerio y la verdad los compañeros eran muy buena onda. Mis compañeros me ayudaban y me enseñaron muchísimo. Casi siempre me asignaban los trabajos más ligeros para que yo no me cansara mucho. El cementerio abría sus puertas a las 8 de la mañana y cerrábamos a las 5 de la tarde. Recuerdo muy bien el día que tuve mi primer encuentro paranormal. Fue un 4 de diciembre y estaba muy frío.
Como a las 4 de la tarde comencé a recoger las herramientas del trabajo que estaba haciendo. Ese día me lo pasé al final del cementerio, en la parte más vieja. Allí estuve limpiando unas tumbas y haciendo unas reparaciones que nos habían encargado unos familiares. Como estaba en lo último del cementerio, aproveché para dar una ronda e irle avisando a los familiares que pudieran estar allí que ya íbamos a cerrar, que ya era casi las 5 de la tarde. Caminé por varias secciones, pero estaba vacío. Pero cuando salí a la calzada principal, ahí vi un señor muy mayor, un señor que venía vestido con un abrigo negro y con una boina o un sombrero negro. Venía caminando con muchísima dificultad. Los años se veía que pesaban en él. Me acerqué respetuosamente y le informé que pronto cerraríamos, que si podía ayudarlo en algo, lo haría con muchísimo gusto. El señor solo me sonrió y sin responderme siguió caminando. Regresé a donde había estado trabajando para recoger las herramientas y llevarlas al pequeño almacén que teníamos a la entrada del cementerio del lado derecho. Puse todas las herramientas en el carrito y me regresé a la entrada a dejar las herramientas en su lugar. Pero cuando tomé la avenida principal, ya el señor no estaba. Me extrañó muchísimo porque al paso que iba el señor y a la distancia que yo estaba, tenía que haber corrido rápidamente para salir de aquella calzada. Pensé que tal vez se había metido entre las tumbas o algo así que no presté más atención y seguí en lo mío. Cuando llegué al frente del cementerio, ahí estaban mis compañeros. Les pregunté que si habían visto salir al señor, pero ellos negaron haber visto a alguien. Ya iban a cerrar el cementerio, pero yo les insistí. Todavía queda alguien dentro. Mis compañeros dijeron que lo dejara así, que el señor tal vez ya se había ido. Después de tanta insistencia, Frank el viejo me dijo, lo que viste no fue una persona. Enseguida pensé que me estaban tomando el pelo, que me estaban haciendo una broma. No, Frank, yo sé lo que vi, era un señor. Otro de mis compañeros interrumpió la conversación. Sí, viste un señor muy mayor, bajito, con un abrigo y una boina negra. Sí, ¿ves? Que sí lo vieron. Sí, es cierto. Todos ya hemos visto a ese señor. Pero no hoy. Y Frank retomó la palabra. Lo que viste no fue una persona. Fue el alma de Facundo. Un señor que vivió aquí en el pueblo hace años. Decían en el pueblo que cuando era joven, él y su esposa perdieron una niña de 7 años. Contaba a la gente que él venía a verla todas las tardes, hasta el día de su muerte. Algunas veces se deja ver por los que trabajamos aquí. Y según me iban contando, un escalofrío me recorría el cuerpo. Los próximos días estuve un poco asustado, pero después me sentí un poco mal por el Señor. Así que busqué su tumba y le hice una oración. También le pedí disculpas si lo había ofendido y después me quedó ese hábito de ir a la tumba del Señor y rezarle. Después que comencé a hacer aquel pequeño ritual, nunca más se le apareció a nadie. Y la segunda historia que les quiero contar la he llamado La criatura del cementerio. Ya llevaba unos 2 años trabajando en el mismo cementerio cuando un día en la mañana daba una ronda, una pequeña chequeada por las tumbas en las que iba a trabajar aquel día, y una de las tumbas estaba abierta. Parecía como que habían escarbado el hueco. La tierra estaba regada alrededor y abajo el ataúd estaba deshecho. En la fosa había una mezcla de tierra, restos humanos y escombros del ataúd. Enseguida fui a avisarle al jefe de aquello, pues yo sabía que no había sido una exhumación. Nosotros, cuando exhumábamos los cadáveres, nos asegurábamos de recoger todos los restos. Y otra cosa, de la forma en que estaba abierta la tumba, no era así como lo hacíamos nosotros. No había marcas de pico ni de pala. En cuanto le avisé al jefe, el jefe salió corriendo para la zona que le había indicado. Me lo encontré allí con las manos en la cabeza. Como sospechaba, aquello no había sido una exhumación, había sido una profanación. Minutos después llamamos a la policía y la policía le avisó a los familiares, quienes también vinieron al cementerio. Nadie tenía una respuesta para aquello. Hacía muchos años habían habido unas profanaciones, pero se culpó a un grupo que estaba robando restos para vendérselos a brujos
y a gente que trabaja con este tipo de cosas. La policía decidió dejar 2 policías custodiando el cementerio, pero unos días después todo se tranquilizó y por ese motivo la policía retiró la custodia del cementerio. La alcaldía habló con el jefe del cementerio y ofreció pagar un dinero extra si alguno de nosotros aceptábamos hacer guardias de noche. A mí me hacía mucha falta aquel dinero, así que acepté inmediatamente. Llevaba tiempo allí y la verdad no me asustaba quedarme solo. Allí me sentía como en casa. Esa misma noche llegué al cementerio sobre las 7 de la noche. Llevaba un termo de café, un radio y una linterna. Allí me encontré a Frank, que era la persona que iba a relevar, y antes de irse extendió su mano con un machete. Aquí tienes, para que te cuides. Quédate con este machete, para protegerte, pero no te enfrentes a nadie. Recuerda que somos sepultureros, no héroes. Me quedé allí en la oscuridad de la noche, con aquellas palabras y con el machete de Frank. Como a las 10 de la noche, hice una pequeña ronda y todo estaba tranquilo. Un rato después comenzaron a escucharse unos ruidos. Eran ruidos en los árboles que rodeaban el cementerio. Así que salí de la oficina, donde me estaba tomando un café y escuchando un poco el radio. Tomé la linterna y apunté hacia los árboles, pero no vi nada. Tomé el machete y di otra vuelta por las tumbas, pero todo estaba en orden. Y cuando ya estaba amaneciendo, otra vez di una ronda. Quería ver que todo estuviera en orden. Pero allí, otra vez, otra tumba profanada. Esta vez no habían llegado al ataúd, solamente habían escarbado un poco, no mucho más que unos centímetros. En ese instante llegaron los jefes. Un poco asustados, les expliqué lo que había pasado. Ellos decidieron llamar a la policía inmediatamente. Los jefes decidieron que mejor dejarían 2 empleados cada noche. Pero aquella noche yo descansaría y me tocaría la guardia a la noche siguiente. Después de trabajar aquel día me fui a la casa y cuando eran alrededor de las 8 recibí una llamada de mi jefe. Uno de los que iba a cuidar aquel día tuvo problemas en la casa y el jefe me preguntó si por favor podía ir a cubrirlo. Yo le dije que sí, pues la verdad quería redimirme de lo que había pasado la noche anterior. Cuando llegué al cementerio, ahí estaba Frank otra vez, sentado en la oficina del cementerio, tomándose un café y comiéndose una torta de chocolate. Mira lo que hizo mi esposa. Si te demoras 5 minutos más, me la como toda. Te estaba guardando un pedazo, pero te estabas demorando demasiado. Y poniendo la torta en el plato, otra vez, aquel ruido, como si fuese un animal corriendo sobre las copas de los árboles. Ese fue el ruido que escuché anoche. Frank inmediatamente se armó con el machete y yo agarré un palo. Y me fui a la misma área donde había ido la noche anterior. Y Frank corrió hacia la zona opuesta. La noche estaba oscura como boca de lobo. Y de pronto comencé a escuchar una respiración fuerte, como si algo o alguien estuviera arañando la tierra. Me metí entre las tumbas y a unos pasos de mí, allí estaba, una sombra negra. Era como un perro enorme. De pronto el perro dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró en mi dirección. 2 ojos rojos, como 2 brasas de carbón, escanearon el espacio. Saqué la linterna y con palo en mano me preparé a defenderme si el animal me atacaba. En ese instante encendí la linterna y le apunté directamente a los ojos del animal. Un grito escalofriante se escapó de la garganta de aquel ser. Y aunque estaba en 4 patas, cuando aquello me vio, se paró en sus 2 patas traseras, como si fuese un humano. Aquella cosa ni era humano ni era animal. Era algo físico, pero tan negro como la misma noche. Comenzó a avanzar hacia mí, manoteando con sus garras afiladas, tratando de alcanzarme. Cuando me disponía a defenderme con el palo, Frank llegó por la espalda y le dio 2 machetazos. La imponente figura cayó al suelo, y cuando Frank iba a atacarlo por tercera vez, el animal echó a correr y desapareció entre las tumbas. La verdad, pasó un buen rato para que me recuperara del susto. Si no hubiese sido por Frank, aquello me hubiese destrozado. Frank dijo que aquello había sido un perro, y cuando fui a corregirlo, me volvió a repetir, fue un perro y dejémoslo así. Y no te preocupes, que ese perro
no volverá por aquí. El próximo día le explicamos a los jefes que los causantes de todo aquel alboroto habían sido unos perros grandes. El jefe no quedó muy convencido. Frank le dijo que se encargaría de aquello, que los perros no volverían más. A día de hoy no sé qué hizo Frank, pero nunca más volvimos a experimentar ningún evento como aquel. Unos años después, cuando Frank ya había fallecido, le contaba a unos amigos lo que había pasado aquella noche. Alguien comentó que probablemente había sido la esposa del propio Frank. Unos decían que era una bruja y otros decían que la mujer era un nahual. A día de hoy no puedo decirte si fue una bruja o un nahual. Lo que sí puedo decirte es que no fue un perro ni ningún animal conocido. Y la tercera historia del día de hoy la hemos titulado La quinceañera. Bárbara tenía 14 años y vivía con su mamá. Su mamá era una persona un poco promiscua, era una mujer que iba de hombre en hombre. Y ahora, para variar, tenía un nuevo novio. Pero hizo algo que no había hecho nunca. Trajo a aquel hombre a vivir a su casa. A Bárbara no le gustaba aquel hombre. El hombre la miraba de una forma rara y el hombre no parecía ser muy buena persona. Una noche, Bárbara se quedó sola con el hombre, pues su madre tenía que ir a otro pueblo a buscar algunas cosas que necesitaba para la fiesta de 15 años de la chica. Bárbara se encerró en su cuarto, pues no quería tener mucho contacto con aquel extraño, ni quería que estuviera cerca de ella. Como a las 11 de la noche, la chica sintió como alguien trataba de abrir la puerta. Ella se despertó y preguntó: ¿Quién anda ahí? Él le dijo: soy yo, es que me siento mal. ¿Crees que puedas venir a ayudarme? Bárbara, un poco recelosa, abrió un poco la puerta. Y en ese momento el hombre aprovechó y forzó su entrada al cuarto de la chica. Allí aquel animal violó a la niña, la destrozó. Cuando la niña intentó gritar y llamar por ayuda, él le tapó la boca, pero en ese intento de acallarla, la asfixió. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, trató de escapar, pero uno de los vecinos se había dado cuenta de que algo estaba pasando. El hombre lo detuvo y cuando entró a la casa, horrorizado, vio el cuerpo de la chica. No dio tiempo ni de llamar a la policía, pues los otros vecinos, cuando escucharon la algarabía, salieron y acabaron con la vida de aquel desgraciado. Al otro día, cuando la madre de Bárbara regresó al pueblo, se encontró con aquella grotesca escena. Algunas de las personas de la familia la culparon por haber traído a aquel desgraciado a la casa. La culpa de aquella mujer fue tal que también se quitó la vida. Fue una desgracia sin precedentes en aquel pueblo. La gente se sentía muy triste, pues sabían de cuánto deseaba Bárbara tener su fiesta de 15 años. Así que entre todos reunieron un dinero y compraron un vestido de quinceañera. Con aquel vestido amortajaron a la chica y con él lo enterraron. Decían la gente del pueblo que cuando pasaban por el cementerio podían ver a Bárbara caminando entre las tumbas con su vestido. Y así pasó por un par de años, hasta que un día alguien tuvo la idea de hacerle una fiesta a Bárbara. Harían una fiesta en el cementerio. Aquella decisión era muy poco ortodoxa, así que tuvieron que pedir permiso al gobierno, a la persona que administraba el cementerio, incluso al sacerdote del pueblo. Pero ellos sabían que aquella chica no descansaría en paz hasta tener su fiesta de 15 años. Finalmente lograron obtener los permisos y allí hicieron la fiesta. Por primera vez, la gente de aquel pueblo vio una fiesta de quinceañeras en el cementerio. Pero después de aquel día, nadie más vio a la chica peinando entre las tumbas, esperando a que le hicieran su fiesta de 15 años. No sé si ustedes también han sentido o experimentado esa extraña sensación que se siente cuando visitamos el cementerio. En el Campo Santo muchas veces se sienten presencias, se sienten miradas que vienen desde lugares desconocidos.
Y los protagonistas de estas historias no fueron una excepción. La primera historia del día de hoy la hemos titulado El perro del cementerio. Yo nací en un pueblo en medio de la nada. Recuerdo que la luz eléctrica llegó como en los años 90. Era una comunidad de unas 30 casas. Algunos éramos incluso parientes. Todos los habitantes eran un poco de todo. El barbero era dentista, era enfermero. Mi padre, que de profesión era carpintero, también era albañil, era el funerario y también confeccionaba los ataúdes. Mis tías eran maestras del pueblo y también eran las costureras de todo el mundo. La verdad, la pasaba muy bien, pues había muchos chicos y siempre estábamos jugando. Lo más que me gustaba de aquellos tiempos era que cada noche nos reuníamos en la casa de algún vecino. Muchas veces a la luz de una fogata, como esta que usted pone en sus videos. Allí escuchábamos todo tipo de historias. Sobre todo los viejos del pueblo eran los que mejores historias tenían. Y en una de aquellas tertulias fue donde escuché la historia que hoy les cuento, la historia del perro del cementerio. Y recuerdo esta historia particularmente porque después de haber escuchado la historia, fui testigo presencial de algo aterrador. Recuerdo como si fuera ahora la primera vez que escuché este relato. Estábamos en el portal de la casa del curro. Había muchísimo frío y él hizo una hoguera para calentarnos. Recuerdo que sacó una bolsa de tela llena de castañas de cachus y las puso a tostar en el fuego para que todos comiéramos. Mientras estaba en esa faena, se oyó un ladrido como un chillido de un perro. Como dije, vivíamos en una comunidad tan pequeña que conocíamos hasta los ladridos de los perros. Aquel sonido lo escuché por primera vez. El curro me miró y comenzó a contar que aquel era el perro del cementerio. Nunca había escuchado que en el cementerio hubiese un perro. Según el curro, ese era el perro de Chico, un hombre que había sido sepulturero en el pueblo. Chico era más viejo que aquel pueblo mismo. Él era un hombre callado y huraño, y siempre estaba acompañado por un perro muy grande. La gente que pasaba por el cementerio en las noches muchas veces decía que veía la figura de Chico con su perro al lado, caminando entre las tumbas. Mucha gente del pueblo le temía a aquel viejo, pues decían que cada vez que abría una tumba, alguien moría en el pueblo. Un día, Chico cavó una pequeña tumba, y esa misma tarde murió una niña. La familia de la niña se volvió como loca y culparon a Chico por la muerte de la infanta. Y una turba del pueblo fue esa misma noche al cementerio a hacer justicia. Y allí se encontraron algo aterrador. Chico estaba alimentando a su perro con el cuerpo de la niña. Pero aquel perro ya no se veía igual. Había cobrado otra forma. Era como una persona deforme. El ser caminaba en sus dos patas traseras. Las personas, horrorizadas, trataron de quitar el cadáver al animal. Chico trató de proteger al ser, pero la turba lo apaleó hasta que falleció. Aquel ser se escapó entre los árboles y no se vio por un tiempo. Pero poco después se comenzaron a escuchar en el pueblo unos aullidos, unos ladridos raros. Acto seguido comenzaron a desaparecer integrantes de la familia de la niña. En el pueblo se decía que el perro del cementerio los estaba matando y se estaba devorando sus cuerpos. Aquí se organizaron partidas de cacería. Salimos con perros, escopetas, machetes, con todo lo que teníamos a mano. Pusimos trampas, pero nunca logramos atraparlo. Después que toda la familia desapareció o murió, no supimos más de aquella bestia. Hasta que un día hubo un fallecimiento en el pueblo. No había sepulturero, así que yo y otros vecinos nos dedicamos a cavar la tumba. Tuvimos que hacerlo en plena madrugada, pues la persona había fallecido en la tarde de ese día y tenía que ser enterrada en la próxima mañana. Recuerdo que había una enorme luna llena que alumbraba todo como si fuese el día. Todos estábamos concentrados en terminar el trabajo hasta que escuchamos un gruñido. El gruñido venía de un área boscosa. Todos nos paramos en alerta y listos para defendernos, pues no sabíamos qué era lo que nos acechaba. Aquello nos inquietó muchísimo y tratamos de terminar lo antes posible. A la mañana siguiente se hizo el entierro y cuando cayó la noche se escucharon otra vez los ladridos, los chillidos que venían del cementerio. Algunos vecinos fueron allí y vieron al animal tratando de desenterrar el cuerpo, pero la presencia de las personas ahuyentó al animal.
El próximo día colocaron una roca sobre la tumba, para que aquella bestia no pudiera hacerse con el cadáver. Y desde ese entonces, cada vez que alguien muere aquí en el pueblo, se ponen grandes piedras sobre la tumba para proteger los restos. Como era de esperarse, pasé muchos días sin dormir después de escuchar aquella historia. Los días pasaron y me fui calmando, y también pasaron los años. Y cuando tenía unos 15 años, murió alguien del pueblo. Mis amigos y yo recordábamos la historia del perro. Así que después del sepelio del vecino, nos quedamos escondidos, esperando a que fuera la noche. Como era costumbre, habían puesto las rocas, pero mis amigos y yo las removimos. Quitamos las piedras a un lado. Queríamos ver si en verdad existía aquel ser, si aquel ser vendría porque la tumba estaba destapada. No tuvimos que esperar mucho. Una sombra apareció en la oscuridad. Era un enorme perro. Aquel animal comenzó a escarbar en la tumba, y de vez en cuando hacía unos movimientos raros. De pronto, el animal se alzó en sus dos patas traseras. No resistimos ver aquella cosa. Todos salimos corriendo. Al estar tan enfocado en alcanzar el cadáver, creo que el animal ni nos vio. A la mañana siguiente, la gente del pueblo estaba inquieta. Nadie sabía quién había profanado la tumba. Años después, me fui de aquel pueblo y nunca más regresé. No sé si aquella cosa sigue allí. Pero a lo largo de estos años, he investigado un poco y me he interesado sobre todo lo que tiene que ver con criaturas extrañas. Y creo que eso pudiera ser un nahual, o lo que llaman los nativos americanos un shape shifter, o un cambiaformas. Lo extraño es que nunca vi en la literatura que estos seres se alimenten de fallecidos. Pero si alguien de la comunidad sabe un poco más del tema, por favor compártalo. Me gustaría saber más. Y la segunda historia del día de hoy la hemos titulado Vi a mi doble en la funeraria. Hola guerrero, soy Alvin y soy de Colombia. En mi juventud hice todo tipo de trabajos cuando llegué aquí a Bogotá, pues yo soy del interior. Randy, un buen amigo, trabajaba como chofer de coches fúnebres y me consiguió un trabajo en la funeraria dándole mantenimiento a los vehículos y también trabajaba dándole mantenimiento al edificio. Cambiaba bombillas cuando se fundían, pintaban, chapeaba las áreas verdes, en fin, me encargaba de que el edificio se viera lo mejor posible. Me ofrecieron trabajos mucho mejor pagados, pero envolvían preparación de cadáveres y contacto con los mismos. La verdad, yo no soy muy valiente cuando se trata de difuntos y ese tipo de cosas. Una tarde estaba cambiándole el aceite a uno de los coches fúnebres, cuando uno de los embalsamadores salió pálido de la funeraria y preguntó a otro de los empleados si yo había ido a trabajar. Le dijo que sí, que yo estaba afuera. El chico vino hasta donde estaba yo, solo para asegurarse. Yo lo vi que venía como demasiado pálido, desencajado, y le pregunté si estaba bien. Oye hermano, casi me muero del susto. Trajeron a un fallecido idéntico a ti, y lo peor es que no trae identificación. Es exacto a ti. Si no te viera frente a mí, creería que eres tú. La verdad, el comentario me tomó por sorpresa. El chico insistió que lo acompañara, que yo tenía que ver aquello con mis propios ojos. Yo le insistía que no me gustaba eso, no quería entrar ahí. Pero otros empleados también vieron el cuerpo y salieron a buscarme. Me preguntaban si yo tenía hermanos o si tenía alguna familia en Bogotá, pero les aseguré que no. Tanto me insistieron que acepté ir al cuarto de embalsamamiento por primera vez en mi vida. Mientras caminaba por el pasillo, sentía como si los que me acompañaban pudieran escuchar los latidos de mi corazón. Aquel pasillo se hacía interminable. Las rodillas me temblaban y la boca la tenía seca. Finalmente llegamos al cuarto, y cuando abrieron la puerta, un penetrante olor a químicos me golpeó en el rostro. Ahí estaba el cuerpo, cubierto con una sábana blanca. El embalsamador descubrió al difunto, y era yo. Era como si yo estuviese viendo mi propio reflejo, acostado en aquella fría plancha de metal. Estuve a nada de tener un ataque de pánico, pero la curiosidad me ganó, y le pedí al embalsamador que me mostrara las manos del difunto, pues al igual que mi madre, yo tengo los dedos meñiques o los dedos pequeños casi del mismo tamaño que el dedo anular, algo que no es muy común. Y en efecto, hasta el dedo meñique lo tenía como yo, del mismo largo. Aquello me friquió,
y salí de allí a toda velocidad. Aquello me afectó de una forma muy rara. Fue como si hubiese visto mi propia muerte. Eso ha sido una de las cosas más perturbadoras que me tocó vivir. Salí de allí sin decir palabra. Y recuerdo que llamé a mi madre. Le pregunté si ella y papá habían tenido otro hijo, pero ella me aseguró que no. Tampoco había forma de que mi padre hubiese tenido otros hijos, pues mi padre falleció poco antes de que yo naciera. Y después de aquel evento, nunca más pude regresar a trabajar en aquel lugar. Y la tercera historia del día de hoy la hemos titulado La sombra del cementerio municipal. Cuando estaba en la preparatoria, mi amiga Margarita vivía solo unos metros del cementerio municipal. Siempre andábamos juntas y casi siempre, después de la escuela, yo me iba a su casa. Íbamos a estudiar. Pues en mi casa estaba mi hermano pequeño y mis padres siempre estaban discutiendo. En aquella época tenían serios problemas maritales. La verdad, yo trataba de pasar la mayor cantidad de tiempo fuera de la casa. Pero cada vez que salía de la casa de mi amiga y tenía que ir a tomar el bus para regresar a mi casa, tenía que pasar por el bendito cementerio. Aquel lugar me asustaba, pues toda esa acera estaba oscura. No sé por qué de ese lado de la avenida todas las lámparas estaban rotas. Siempre tenía la sensación de que alguien me miraba. Siempre me impresionó pasar por aquel lugar. Yo casi siempre cruzaba para la acera de enfrente, pero a veces se me hacía difícil volver a cruzar, pues aquella avenida era muy transitada. Algunas veces el papá de mi amiga me acompañaba hasta el ómnibus, pero a veces él no estaba o ya estaba durmiendo. Había un chico que vivía en el edificio de mi amiga que me gustaba mucho y nos hicimos novios. Un día me dijo que estaba enfermo y yo decidí ir a verlo. Ya era tarde, pero igual pensaba que sería un bonito gesto de mi parte ir y darle la sorpresa. Recuerdo que llegué a su casa como a las 9:30 de la noche. Él se puso muy contento y aprovechó para presentarme a su mamá. La señora fue súper atenta y me cayó muy bien. Nos pusimos a conversar y el tiempo voló. Cuando vi la hora, era ya la medianoche. Rápidamente me despedí y aunque la mamá de mi novio insistió en acompañarme, yo le dije que no quería que ella regresara sola a la casa. Qué mala decisión. Iba pensando mientras bajaba las oscuras escaleras del edificio. Bajé lo más rápido que pude y cuando salí a la avenida no había ni un alma en la calle. Aquella avenida estaba desierta. Ni autos, ni personas, ni tan siquiera los perros callejeros. Así que apuré el paso. Pero en mi carrera por llegar rápido al ómnibus, no crucé a la otra acera. Y cuando me di cuenta estaba caminando junto a la cerca de barrotes del cementerio. Seguí caminando hasta que sentí como si alguien caminara a mi lado, pero caminaba del otro lado de la cerca. De pronto sentí un sonido que me heló la sangre. Era como si alguien diera con un palo en los barrotes. Corrí con todas mis fuerzas. Con mi vista periférica podía ver que una sombra oscura corría a mi lado, por el otro lado de la cerca, golpeando los barrotes con un palo. La voz no me salía, las pupilas las tenía tan dilatadas que no veía. Corrí hasta que crucé la esquina y dejé el cementerio atrás. En ese momento dejé de escuchar los pasos de la persona que corría detrás de mí. Estaba sin aliento, así que me paré un momento para mirar atrás y pude ver a una figura parada dentro del cementerio, mirando en mi dirección. No pude distinguir el rostro de la figura, pero parecía un hombre de mediana estatura, tal vez joven, pero no sé en realidad. Eché a correr otra vez hasta que llegué al ómnibus. En mi cabeza iba pensando si había sido alguien que me había gastado una broma o si había alguien que tal vez quería hacerme daño, pero no creo que aquello era una persona. El chofer me vio tan mal que no me dejó irme sola a mi casa. Él mismo me acompañó, pues era la única pasajera en el ómnibus y en realidad yo vivía muy cerca. Después de aquel día, nunca más volví a pasar de noche por aquel cementerio. En el Hospital General de la Ciudad de México deambula un niño que busca a su madre. Cuentan que el niño era paciente del área de pediatrías del hospital y que allí falleció, solo, mientras llamaba a su madre. Desde entonces, incontables han sido los encuentros que pacientes y trabajadores del hospital han tenido con la fantasmal criatura.
El personal del hospital ha confirmado que muchas veces han escuchado el sonido de pequeñas pisadas corriendo por los pasillos del hospital, seguidas por el llanto y los gemidos de un niño pequeño. Varios pacientes que han estado ingresados en el hospital han visto al niño que solo los mira. Y cuando preguntan a las enfermeras quién era ese niño que estaba en la habitación, aseguran las enfermeras que allí no había nadie. Los médicos y las enfermeras más sensibles aseguran que en aquella área se siente una presencia, y aunque incontables han sido las oraciones y las peticiones al niño para que vaya a la luz, el niño no se va de allí, sigue en el hospital, esperando a su madre. Lucas se levantó sintiéndose un poco mejor ese día, después de haber pasado unos meses de una fuerte depresión por causa de la traición de su novia. Pero más tarde se comenzó a sentir un poco extraño en el trabajo. Incluso le dijo a alguno de sus compañeros que aquel sería su último día. Y en efecto lo fue. Saliendo del trabajo fue atropellado por un auto. La exnovia de Lucas se presentó en el velorio llorando. Las malas lenguas decían que aquello era remordimientos. En uno de los momentos que la chica se acercó al ataúd, vio como unas gotas de sudor se formaban en el rostro del difunto. Así que tomó un pañuelo y la secó. A partir de ese momento, los días de la chica estaban contados. Comenzó a sentirse mal, a experimentar unas fiebres, dejó de comer. El médico concluyó que su enfermedad no era física, así que la llevaron a una curandera, quien dijo que la chica había violado un tabú. Aunque la curandera trató de aliviar aquel mal, la chica murió semanas después de haber limpiado el sudor de un cadáver. Y esto es todo por hoy. Espero que estas historias les hayan gustado. Si lo hicieron, déjanos un like, y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Recuerda también activar el icono de la campana para que recibas notificaciones cada vez que publicamos nuevo contenido. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.